Hola, hola, bienvenidos. Estamos en un capítulo más de todos estos que estamos haciendo sobre las dudas que nos van llegando. Y en este capítulo vamos a hablar sobre, déjame ver, es que antes de que diga una tontería, vamos a hablar sobre las diferencias entre C, C++ y C Sharp, ¿ok? Vamos a hablar sobre estos lenguajes. Así que vamos a, déjame cerrar mi cámara porque luego me atarugo. ¿Ok? Listo. Vamos a ver de qué tratan estos lenguajes. Primero, C. ¿De qué trata C? C es un lenguaje de programación, como la mayoría sabemos, de los lenguajes del que derivan muchísimos otros lenguajes. Podemos decir que es de los lenguajes padres o abuelos de la programación, porque de C se derivan muchos lenguajes como PHP, como C++, como Java, como C Sharp, como Objective-C y como una cantidad enorme, gigantesca de lenguajes. Así que esa sería, digamos, la primera parte. Después tenemos C++. ¿Qué sería un C++? De hecho, pues si te das cuenta, el C++ se escribe con el C, el símbolo de más y el símbolo de más, haciendo referencia a que pues es una versión evolucionada de C. ¿Okay? C, como sabemos, es un lenguaje de programación estructurado y es un lenguaje digamos, de bajo nivel. Sí, vamos a ponerlo de bajo nivel, porque podemos acceder con algunas instrucciones al lenguaje, a la máquina, al hardware, ¿ok? Pero en principio, pues es un lenguaje, digamos, con ciertas limitaciones. Luego viene a aparecer C++, que es como su evolución, en donde C++ su principal característica es C, pero orientado a objetos. Es decir, ya podemos usar, aparte del paradigma estructurado, el paradigma de la programación orientada a objetos. Y normalmente uno pensaría, entonces C Sharp es la evolución de C++. Sí y no, ¿ok? Son totalmente diferentes en realidad, pero tiene ciertas características que podemos decir que se mejoraron. C Sharp, en realidad, es un lenguaje de programación también que tiene ciertas características. Como una de sus características principales es que hay dos tecnologías normalmente donde se va a usar hoy en día, que es para las tecnologías de Microsoft y en muchos casos para el desarrollo de juegos. C Sharp es de los lenguajes más usados para esas dos tecnologías. En el caso de Microsoft es muy evidente cuando utilizas toda la paquetería o el software del desarrollo con .NET. ¿Ok? Que sería como, o Visual, que sería como que el wow. Podemos también desarrollar en Visual con C++, claro, pero hoy en día ya para la parte más empresarial, más en forma, se utiliza C Sharp, digamos, por defecto, ¿ok? Eh, ¿De qué trata en este caso C Sharp como tal? Si te das cuenta, para empezar, C Sharp en su nombre, eh, haciendo referencia otra vez a la parte de los nombres, C, luego tenemos C++, la evolución de C con plus plus, y luego tenemos C Sharp. Si te das cuenta, en el nombre de C Sharp tenemos dos plus más. O sea, el C Sharp es el C con el número con el numeral, con el gato, con el que aparece en arriba del 3, el shift. Entonces tenemos dos más y le pones otros dos más haciendo referencia a cuatro más y forman el numeral que sería como el famoso hashtag, ¿no? Entonces, si te das cuenta es como también haciendo referencia a que es una evolución de C++, pero como te decía, tiene sus características, como por ejemplo que principales características de C Sharp. Eh, Quita muchas de las cosas que se pueden considerar como complejas de C y de C++, por ejemplo, los apuntadores. Los apuntadores ya no se utilizan en C Sharp, se eliminan y se trabaja con otras formas. Y además también hay algunas características que son un poco más seguras de utilizar. Vamos a platicar en un momento de ellos. Por ejemplo, rápido que me acuerde, la gestión de memoria. ¿Okay? La gestión de memoria es algo que en C++ tú lo tenías que hacer y de hecho en C también tienes que hacer a veces algunas cosas para gestionar la memoria. En el caso de C Sharp, gestiona la memoria, digamos, ya un garbage collector, que es muy parecido a lo que se hace en Java. En Java también tenemos esta parte del garbage collector. Así que, si te das cuenta, evoluciona, por lo menos en esta parte de la memoria, y las cosas buenas que tenía C++ las deja, pero además
digamos, los detalles que volvían complejos C++, como el garbage collector, bueno, que la ausencia del garbage collector o la gestión de memoria, viene y la implementa como Java, por ejemplo. Ahí lo puedes ver. La eliminación de los punteros que te comentaba, eso yo creo que es a las personas que alguna vez trabajamos con C++, pues nos traía hasta el carajo, ¿no? Con los punteros, no porque sea difícil, sino porque a veces perdías tiempo en la gestión de los punteros, cuando pues a veces tú veías lenguajes como Java y decías, carajo, ¿por qué no lo hace así? O sea, si se puede hacer y me evito tiempo de desarrollo, no es porque sea difícil o porque sea más inteligente alguien que maneja punteros, que es a veces lo que te quedas con una idea tonta en la universidad, ese tipo de cosas. En realidad no, pues hay más cosas cosas más fáciles de hacer o más tiempo que le vas a poder dedicar a otras cosas, y la ausencia de los punteros pues nos va a ayudar bastante con ese tipo de cosas. Y también los operadores raros que utilizábamos, obviamente para la parte esta que te digo, que las flechitas y todo ese tipo de operadores que en realidad hasta se ve feo, bueno, es cuestión de gustos ahí sí, y a mí se me hace bastante feo y a muchos desarrolladores. Bueno, se eliminan ese tipo de cosas y se deja una sintaxis un poco más decentes, ¿ok? Luego, C Sharp también no se permiten declaraciones, ¿cómo se llaman? Forwards. ¿Qué quiere decir eso? Traducción, declaraciones adelantadas, ¿ok? Tú lo declaras, en cambio cuando lo vas a usar no lo declaras antes, o sea que el forward como tal nos sirve muchísimo, exageradamente bien, cuando estamos queriendo tener una estructura pues decente de nuestro software como tal. No estoy diciendo que en C++ no la tengas, simplemente que es muchísimo más sencillo entenderlo, ya que no tienes que andar haciendo un forward en algunos casos. También algo que es excepcional, que eso también otra vez creemos que al ver que Java funcionaba de esa forma, cosas buenas que tiene Java, también Java tiene muchas cosas malas, pero cosas buenas es, por ejemplo, el manejo de excepciones. El manejo de excepciones en C Sharp es muy parecido a como se hace en Java. No estoy diciendo que sea idéntico, ¿ok? Cuidado con eso. Estoy diciendo que es muy parecido y que también te ayuda a tener cierto tipo de cosas que te van a servir para manejar las excepciones, que es una excepción, a lo mejor alguien de aquí no sabe. Bueno, cuando tú tienes un error y se cierra tu aplicación, no tendría por qué pasar eso. Si tú sabes manejar excepciones, se comete un error, pero tu aplicación no se cierra, simplemente manejas la excepción, haces una excepción, ¿ok? Entonces, eso es bastante interesante cuando tienes un software de verdad grande o de verdad un software que se va a comercializar. Otra cosa también es los las otras características que, por ejemplo, ¿qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Estoy pensando en otras características. Déjame ver, déjame pensar. Eh, ¿Qué otra característica sería? Ok. mm, Por ejemplo, combinarlo con la plataforma. Hay dos plataformas que se trabaja en C Sharp o que se acostumbra a trabajar con C Sharp y que hoy en día son de las plataformas que más sentido tienen cuando estamos haciendo software robusto. ¿A qué nos referimos con software robusto? Pues que es una plataforma, no es una página web, sino es una tienda de e-commerce, por ejemplo. ¿Ok? A eso nos referimos con software robusto. Tenemos dos plataformas a las que podemos trabajar. La plataforma COM y la plataforma .NET. ¿Ok? Ese tipo de interacción es genial, ese tipo de acceso a esas librerías nos permite tener, digamos, cosas muchísimo más robustas y muchísimo más completas, ¿vale? Entonces, ese tipo de ayuda que podemos recibir de estas tecnologías va a ser, digamos, excepcional. Tú vas a poder hacer software un poco más elaborado, un poco más complejo, sin tener que darle tantas vueltas a la misma tecnología para poder llegar a un mismo lado, ¿ok? Luego también tenemos características sencillas, como por ejemplo la sobrecarga de operadores, ¿ok? La sobrecarga de operadores se da de diferente forma en C Sharp y esa forma pues, es muchísimo más parecida a las de otros lenguajes y muchísimo más amigable también para el desarrollador. ¿Ok? Entonces, estas son algunas de las diferencias que vas a encontrar entre C, C++ y C Sharp. No te vayas con la idea de que es una evolución. Podemos ver que sí hay
ciertas cosas que podemos considerar a C# como una evolución, pero en realidad es la verdad lo que sucede es que es una historia diferente. C y C++ sí tienen una historia enlazada. C# tiene una historia enlazada porque es un lenguaje derivado de C, pero no es que haya ido la evolución de C a C++ y a C#. Hoy en día, digamos que C++ y C# son, digamos, por decirlo, competencia directa entre lenguajes, aunque ya está muy marcado en qué casos vas a utilizar C++ y en qué casos te conviene utilizar C#. De hecho, mucha de la tecnología de Microsoft te permite utilizar los dos. O puedes desarrollar con C++ o puedes desarrollar con C#. Es más cuestión de gustos y dependiendo de las características de tu proyecto, ¿vale? Bueno, espero haber contestado esta pregunta que por ahí me hacían. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden comentarios aquí abajo, sugerencias y también qué otros temas les gustaría que viéramos. Y además, pues siempre la manita arriba y compartirlo. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bye bye.